La mayoría de las personas ve las deudas como una cadena. Un peso que las hunde, un recordatorio constante de lo que deben y de lo que no tienen. Pero déjame decirte algo, las deudas no son el enemigo. Lo que destruye a las personas no es deber dinero, sino no saber cómo usarlo. En el mundo de las finanzas, el dinero no tiene moral. No es bueno ni malo. Solo responde a cómo lo diriges, cómo lo entiendes y, sobre todo, cómo lo transformas. Imagina que el dinero es como la electricidad. Puede electrocutarte o puede iluminar una ciudad entera. La diferencia no está en la corriente, sino en el sistema que la canaliza. Asimismo pasa con las deudas. En manos de alguien sin educación financiera, una deuda es un agujero que se agranda con el tiempo. Pero en manos de alguien que entiende las reglas del juego, una deuda puede ser una escalera que lo eleva hacia la independencia. Lo primero que debes comprender es que no todas las deudas son iguales. Hay deudas que te empobrecen y deudas que te enriquecen. Las primeras son aquellas que solo consumen recursos, préstamos para comprar cosas que se deprecian, créditos que solo alimentan impulsos, pagos que no generan ningún retorno. Esas son las deudas que te roban el sueño. Pero existen otras, las llamadas deudas productivas, que pueden ser la llave de tu crecimiento financiero. Estas son las que, cuando las tomas, no se convierten en gasto, sino en inversión. Piensa en el caso de Laura, una joven que soñaba con abrir su propio negocio de repostería. Tenía talento, pasión y clientes potenciales, pero no el capital suficiente. Podía haberse rendido o esperar años a ahorrar lo necesario. En lugar de eso, decidió asumir una deuda con un propósito claro, invirtió en un pequeño local, en hornos y utensilios. Durante los primeros meses trabajó sin descanso, pagó sus cuotas puntualmente, y en un año, su negocio no solo cubría la deuda, sino que generaba ingresos que antes ni imaginaba. Su deuda no fue una carga, fue un trampolín. El secreto está en esto: una deuda buena te deja algo que produce dinero, una deuda mala solo te deja la factura. Y el punto de inflexión comienza con una sola pregunta: ¿esto me hará ganar más o me hará gastar más? Cuando logras cambiar tu mentalidad de consumidor a inversionista, todo empieza a transformarse. Un consumidor piensa en el corto plazo: quiero esto ahora. Un inversionista piensa en el flujo de retorno: ¿cómo puede esto generar más valor después? Esa diferencia mental es lo que separa a quien se ahoga en deudas de quien las utiliza como palancas. En el mundo empresarial, esto se conoce como apalancamiento financiero. Es el arte de usar el dinero de otros para acelerar tu crecimiento. Las grandes compañías, los inversionistas exitosos, incluso los países, utilizan deuda constantemente. No para consumir, sino para expandirse. ¿Has notado que las empresas más ricas del planeta tienen deudas multimillonarias? La diferencia es que esas deudas están respaldadas por activos que generan ingresos, no por caprichos personales. La deuda inteligente no es aquella que te da placer inmediato, sino la que te acerca a tu libertad futura. Cuando tomas un crédito para estudiar, para montar un negocio o para adquirir un activo que genera flujo de efectivo, estás sembrando. Puede que al principio parezca un sacrificio, pero el fruto llega. El problema es que la mayoría de las personas toma deudas sin estrategia. No piensan en el retorno, no calculan el riesgo, no miden el tiempo. Caen en la trampa del crédito fácil, creyendo que pueden gastar antes de ganar. Esa es la fórmula del desastre. Y es ahí donde entra la educación financiera, el conocimiento que te permite pasar del impulso a la intención. Cada deuda que tomas debe tener un propósito tan claro que puedas explicarlo en una sola frase. Esto me permitirá ganar más. Si no puedes decir eso con certeza, no tomes esa deuda. Una tarjeta de crédito puede ser tu enemiga si la usas para comprar ropa, pero puede ser tu aliada si la usas para financiar materia prima que luego se convierte en ventas. Piensa en tus deudas actuales. Haz una lista. Identifica cuáles te están drenando y cuáles podrían transformarse. No se trata de negar lo que ya debes, sino de reprogramar tu relación con la deuda. Pagar no siempre es perder, a veces es invertir en tu reputación financiera. Cada vez que cumples con tus pagos, fortaleces tu historial crediticio. Y ese historial, bien manejado, puede convertirse en tu carta de entrada a inversiones más grandes. Mucha gente cree que para invertir primero hay que ser rico. Es un mito. La mayoría de los grandes inversionistas empezaron con deudas. Pero no cualquier deuda, una deuda con dirección, con propósito, con estrategia. Cuando aprendes a usar la deuda como un recurso, cambias de juego. Ya no te ves como un esclavo del sistema, sino como alguien que sabe moverse dentro de él. Las oportunidades no siempre llegan con dinero en el bolsillo.
a veces llegan acompañadas de una decisión arriesgada. Si esperas tenerlo todo para comenzar, jamás comenzarás. Pero si te atreves a ver una deuda como una inversión en tu futuro, comienzas a construir un camino diferente. Claro, no se trata de lanzarte sin cálculo. Toda deuda requiere una planificación. Debes conocer tus números, tus plazos, tu flujo de ingresos. Y, sobre todo, debes tener una mentalidad de crecimiento. Una persona con mentalidad de escasez usa la deuda para sobrevivir. Una persona con mentalidad de abundancia la usa para multiplicar. Te lo diré así, el dinero no va a quienes más lo desean, sino a quienes más saben gestionarlo. Puedes tener el mismo préstamo que otro, pero si tú lo usas para generar activos y él para comprar pasivos, tú estarás construyendo riqueza mientras él acumula problemas. En la práctica, hay 3 pasos para comenzar a convertir tus deudas en oportunidades de inversión. Primero, reeduca tu mente financiera. Debes dejar de ver la deuda como una enemiga y empezar a verla como una herramienta. Segundo, ordena tu flujo de dinero. No puedes invertir con desorden, necesitas saber cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde se dirige. Y tercero, identifica los activos que pueden multiplicar tu dinero. No se trata solo de negocios grandes, puede ser educación, equipos, herramientas o incluso relaciones estratégicas. Todo lo que pueda aumentar tu capacidad de generar ingresos es una inversión. Piensa en la historia del bambú japonés. Durante años, no crece nada visible. Lo riegas, lo cuidas, y no ves resultados. Pero bajo tierra está creando un sistema de raíces tan fuerte que, cuando finalmente brota, crece más de 20 metros en cuestión de semanas. Así son las inversiones que nacen de una deuda inteligente. Al principio no ves resultados, pero estás construyendo raíces financieras. Tu objetivo no es librarte de las deudas por completo, sino dominarlas. Aprender a usarlas como los empresarios que no temen pedir un préstamo porque saben exactamente cómo lo van a transformar en retorno. No se trata de evitar el riesgo, sino de entenderlo, medirlo y gestionarlo. La deuda, en manos del sabio, es como el fuego, puede cocinar tus sueños o quemarlos. Lo que marca la diferencia es el conocimiento. Convertir tus deudas en oportunidades de inversión no se trata de magia, sino de perspectiva y estrategia. En la vida financiera, el problema no es deber, sino de ver sin dirección. Es como estar en medio del mar con un bote sin remos, puedes flotar un rato, pero tarde o temprano la corriente te llevará a donde no quieres ir. Cuando tomas el control de tus finanzas, tú eres quien define la dirección. Y en ese momento, tus deudas dejan de ser un castigo y se convierten en combustible. Comienza por un concepto fundamental, flujo de caja positivo. No importa cuánto ganes si tu dinero sale más rápido de lo que entra. Tu meta no debe ser eliminar todas las deudas de inmediato, sino crear un sistema en el que el dinero que tienes trabaje por ti. Si logras que tus ingresos, aunque sean pequeños, empiecen a generar un retorno, poco a poco estarás desplazando la deuda de enemiga a aliada. Para lograrlo, debes aprender a reconvertir tus pasivos en activos. Por ejemplo, si tienes un auto comprado a crédito que solo usas para transportarte, estás pagando por un pasivo. Pero si comienzas a usarlo para ofrecer servicios, transportar productos o generar ingresos de cualquier forma, ese mismo vehículo se convierte en un activo productivo. Lo que antes te costaba dinero, ahora te lo devuelve. Lo mismo ocurre con la educación. Si te endeudas para estudiar una carrera sin dirección, solo obtienes una deuda más. Pero si inviertes en formación específica que te permita mejorar tus ingresos, crear un negocio o desarrollar una habilidad escasa en el mercado, esa deuda se convierte en una deuda estratégica. Aquí entra en juego una metáfora poderosa. Imagina que tu situación financiera actual es un terreno baldío. Tus deudas son los hoyos que ya existen. La mayoría de la gente se enfoca solo en taparlos, en cubrirlos, en esconderlos. Pero el inversionista inteligente toma esos hoyos y los convierte en bases de construcción. No tapa los huecos, los usa como cimientos para levantar algo nuevo. Una forma práctica de hacerlo es utilizar el efecto bola de nieve inversora. Este método consiste en ordenar tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande, y a medida que vas pagando las más pequeñas, el dinero liberado lo rediriges hacia inversiones productivas o al pago de deudas que sí te generarán retorno. De esta manera, no solo reduces tus compromisos, sino que vas creando espacio financiero para invertir con intención. Supongamos que tienes 3 deudas, una tarjeta de crédito, un préstamo personal y un crédito educativo. Empiezas pagando la más pequeña, pero al mismo tiempo estudias formas de convertir tus gastos en inversión.
Si reduces tus salidas innecesarias y tomas ese dinero para invertir en algo que te genere flujo, una venta online, un curso de habilidades digitales, una herramienta de trabajo, estás utilizando tu capacidad de pago como un trampolín, no como una cadena. Otro punto crucial es la gestión del riesgo. No todas las inversiones que surgen a partir de una deuda son buenas. La clave está en que la inversión elegida tenga una rentabilidad mayor que el costo de tu deuda. Si tu crédito te cobra un interés del 10% anual, pero la inversión que haces te deja un 20% de retorno, estás creciendo. Pero si ocurre lo contrario, estás cavando un hoyo más profundo. Por eso, debes conocer tus números. Las emociones no pagan facturas, los cálculos sí. Muchos inversionistas exitosos comenzaron endeudándose, pero con inteligencia. Tomemos el ejemplo de alguien que compró una propiedad con crédito hipotecario. A primera vista parece una deuda enorme, pero si esa propiedad se alquila y el alquiler cubre la cuota mensual, ya no es una deuda, es una inversión apalancada. Está generando flujo, construyendo patrimonio y fortaleciendo el crédito del propietario. Esa es la esencia de transformar deuda en oportunidad, hacer que el dinero prestado trabaje más duro que tú. Pero, ¿qué pasa si tus deudas actuales no generan nada? Entonces debes cambiar su estructura. Si tienes deudas de consumo, tu primer paso es crear una fuente de ingresos adicional. No necesitas algo grande al principio. Puede ser un servicio, un producto, algo que te permita generar un flujo adicional para reestructurar tu economía. Ese nuevo flujo no solo te ayudará a pagar más rápido, sino que será tu primer paso para invertir. Recuerda esta frase: quien domina el flujo, domina el juego. Las personas que logran transformar sus deudas en inversión no son las que ganan más, sino las que saben dirigir cada centavo. Imagina tu dinero como un ejército. Si lo envías sin estrategia, perderás soldados sin sentido. Pero si cada movimiento tiene una razón, cada peso invertido te traerá de vuelta más tropas, más recursos, más poder financiero. Otro error común es creer que invertir requiere grandes cantidades. Falso. Lo que se necesita es consistencia. Puedes empezar con poco, incluso con lo que ahorras del pago de una deuda que ya liquidaste. Ese dinero, en lugar de gastarlo, puede dirigirse a una inversión pequeña, una microfranquicia, un fondo, una cuenta de ahorro programado o una herramienta que te permita trabajar mejor. Así creas el hábito de reinvertir tu progreso. Las personas financieramente libres no son las que no tienen deudas, sino las que tienen deudas controladas y productivas. Si observas a cualquier empresario o inversor importante, verás que todos manejan apalancamiento. La diferencia está en el propósito. Ellos se endeudan para crecer, no para impresionar. Y es que la deuda, cuando se usa con propósito, actúa como un multiplicador de tiempo. Te permite adelantarte a oportunidades que de otra forma tardarías años en alcanzar. Pero ese privilegio requiere disciplina. No puedes endeudarte para invertir y luego gastar tus retornos en cosas que se deprecian. Cada vez que una inversión te genera retorno, debes reinvertir parte de ese beneficio. Así es como se construyen los imperios financieros, reinvirtiendo lo que antes solo servía para pagar intereses. Piensa en la historia de Andrés, un joven que estaba ahogado en tarjetas de crédito. En lugar de declararse derrotado, estudió cómo funcionaba el sistema financiero. Descubrió que podía refinanciar sus deudas a una tasa menor y, con la diferencia mensual, empezó a comprar herramientas para ofrecer servicios de diseño gráfico. Al cabo de un año, no solo pagó su deuda original, sino que había multiplicado sus ingresos. Andrés no necesitó un golpe de suerte, necesitó un cambio de mentalidad. Ahí está el verdadero secreto: la deuda no cambia, tú cambias. El mismo préstamo que puede hundir a uno puede levantar a otro. Todo depende del propósito y la estrategia detrás de cada decisión. No temas endeudarte para crecer, pero sí teme endeudarte para mantener apariencias. El dinero debe ser un sirviente, no un amo. Cuando aprendes a usar la deuda como una herramienta de apalancamiento, ya no trabajas solo con tus recursos, trabajas con la energía del sistema financiero a tu favor. Ahora bien, convertir tus deudas en inversión también implica una transformación emocional. Debes eliminar la vergüenza y la culpa. Esas emociones nublan tu juicio y te hacen actuar por impulso. La claridad mental y la educación son tus mejores aliados. Aprende sobre tasas, plazos, amortización y sobre todo, sobre oportunidades. Cuanto más entiendes el juego, más control tienes sobre él. Visualiza cada deuda como un maestro. Cada una te enseña algo: disciplina, estrategia, paciencia y sobre todo, responsabilidad. Cuando las enfrentas con madurez,
te preparas para manejar montos más grandes y proyectos más ambiciosos. Recuerda, la deuda no es el final, es el comienzo de tu educación financiera real. Cada pago puntual, cada estrategia aplicada, cada inversión lograda con esfuerzo, fortalece tu músculo financiero. Al principio puede doler, pero igual que en el gimnasio, el dolor de hoy es la fuerza de mañana. Y cuando logres dominar este arte, algo increíble sucederá. El sistema que antes te dominaba empezará a trabajar para ti. Los bancos, los créditos, los intereses, todo lo que antes parecía una amenaza se convertirá en una red de herramientas a tu servicio. Porque ya no te moverás desde el miedo, sino desde el conocimiento. Así es como se transforman las deudas en oportunidades. No cambiando las reglas, sino aprendiendo a jugarlas mejor. No huyendo del dinero, sino entendiéndolo, guiándolo y poniéndolo a trabajar para tus sueños. Tu objetivo final no es solo salir de las deudas, sino usar el dinero que debes para construir el dinero que tendrás. Esa es la verdadera maestría financiera, cuando logras que el crédito se convierta en capital, y el capital, en libertad. Porque la libertad no se compra, se construye, paso a paso, con estrategia, disciplina y una mentalidad que ve oportunidades donde otros solo ven problemas.